el capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 16. Y dice allí la palabra de Dios. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Vamos a orar. Oh Señor, grande es tu palabra, grande eres tú. Nosotros somos criaturas bastante débiles. Necesitamos fundamentar nuestra vida en tu palabra. Pero nosotros no somos capaces para eso. Por eso te pedimos la asistencia de tu Espíritu. No solamente, Señor, para poder hablar con coherencia y verdad tu palabra, sino también para tener un corazón sensible ante ella. Por eso te pedimos que una doble porción de tu Espíritu nos asista en esta mañana y nos ayude en lo que vamos a hacer ahora. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, no hay cosa que se repita más en nuestra vida y a la vez revista más importancia que tomar decisiones. Día a día es probada nuestra sabiduría, nuestra valentía, nuestra prudencia, al encontrarnos mucho más a menudo de lo que quisiéramos o deseáramos en la difícil situación de escoger entre dos o más opciones. Hay decisiones fáciles, hay decisiones difíciles, hay decisiones de poca importancia o de gran trascendencia, y es precisamente dentro de este último grupo donde hay ocasiones que nos veremos en estrecho y debemos tomar una resolución firme que va a determinar el resto de nuestras vidas. Dios lo hizo con su pueblo en diversas ocasiones, como aquella, por ejemplo, en la que Moisés se dirigió al pueblo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice allí: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. A los cielos y a la tierra, dice el texto, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ahora bien, esto que fue dicho al pueblo reunido, hermanos, tiene principios de aplicación para las resoluciones que como creyentes individuales debemos tomar, desde asuntos cotidianos hasta las decisiones más trascendentales. Vamos a ver en esta mañana el ejemplo de una firme resolución tomada en un ambiente cotidiano con características trascendentales. Me refiero, hermanos, a la resolución de Ruth que encontramos en el libro que lleva su nombre, capítulo 1, versículo 16, y que leíamos al inicio de nuestro sermón. Vamos a leerlo de nuevo. Dice el texto: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Para nuestro estudio, hermanos, de esta resolución, propongo tres encabezados principales. Vamos a ver ahí la firme resolución y su contexto. En segundo lugar, la firme resolución y su contenido. Y en tercer lugar, la firme resolución y su resultado. Esos son los tres puntos de nuestro sermón en esta mañana. Así que vamos a considerar el primer punto, el primer encabezado: la firme resolución y su contexto. Dice el versículo 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿A quién dirigió Ruth estas firmes palabras, hermanos? ¿Qué estaba pasando en ese instante en que esta mujer estaba haciendo esta declaración? Bueno, para saber eso, deberíamos imaginarnos esta historia como si las estuviéramos viendo en un teatro, y vamos a ir representando en nuestra mente las diferentes escenas. Pensemos en tres mujeres viudas, dos mujeres jóvenes y una señora mayor
a la salida de un pueblo con un poco de equipaje y de cosas personales, ante una encrucijada. ¿Saben lo que es una encrucijada? Bueno, una encrucijada es un lugar donde se cruzan dos o más caminos y calles. Y usted tiene que escoger por dónde va a pasar. No puede escoger por todos los caminos. Tiene que escoger uno. En este caso, hermanos, la determinación se encontraba con dos posibilidades para las jóvenes viudas. Recordemos que estamos ante tres mujeres. Las tres son viudas. Una señora mayor y dos jóvenes. Hay dos posibilidades para las jóvenes viudas. Una era quedarse viviendo con sus familiares en su país, que era Moab, y la otra posibilidad era irse a vivir con su suegra a otra nación que era Israel. Esas eran las dos posibilidades. Cualquiera de las decisiones tenía una gran trascendencia, es decir, iba a marcar sus vidas para siempre. Así que era muy importante pensar cuidadosamente la resolución que se habría de tomar. Pero antes de comenzar con este momento tan crítico, tan decisivo, vamos a traer a nuestra imaginación el inicio de esta historia, hermanos, y cómo llegamos hasta este momento. Vamos a remontarnos al momento inicial con la mudanza de una familia israelita a los campos de Moab en el tiempo de los jueces. Así que vamos allí al versículo 1 del libro de Ruth. Dice allí: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿En qué tierra? En la de Israel. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Lo que está diciendo el texto es que se quedaron a vivir allí. Es muy probable, hermanos, que este hombre llamado Elimelech, que el nombre significaba mi Dios es rey, eso es lo que significa Elimelech, hizo esta mudanza con la intención de quedarse a vivir por un tiempo mientras el hambre pasara en Israel. Allí estaba él con su esposa Noemí, que el nombre significa placentera y dulce, y sus hijos Malón, que el nombre significa enfermo, y Kelión, que el nombre significa consumido. Parece que ya las vidas de estos muchachos estaban bastante asignadas por la enfermedad, porque eso es lo que significa sus nombres. De manera que llegaron como extranjeros a una nación cercana que por historia había sido enemiga del pueblo de Dios, la nación de Moab. A la vez que en el periodo de los jueces, hermanos, vemos que esta nación de Moab había dominado por 18 años en el tiempo de Ahod, según Jueces capítulo 3, versículo 12. Estaban yendo a una nación que era enemiga de la nación de Israel. Es probable que en el momento de esta decisión se encontraran en cierto periodo de tolerancia en Moab hacia los israelitas, y que Elimelech aprovechase esa tolerancia para ir a vivir allí con la manera de proveer para su familia. Una pregunta salta en esta historia: ¿se apresuró este hombre a traer su familia a Moab? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en las escrituras casos similares de escasez en la tierra de Israel. Por ejemplo, Abraham fue a Egipto e Isaac fue al país de los filisteos en tiempos de escasez. Pero las condiciones de estos patriarcas, de Isaac y de Abraham, eran distintas, pues aún ellos no disfrutaban de tener una nación estable como la tenía en estos momentos Elimelech. Se estaba formando la nación de Israel, pero Elimelech ya vivía en una Israel estable, donde había una teocracia, las leyes de Dios. Ese era el pueblo del Señor. Por lo que no pasamos por alto, hermano, la realidad de que quizás este hombre se apresuró al no quedarse en Israel el tiempo de escasez, a la vez que vemos que a lo mejor no calculó el costo de lo que significaría vivir en Moab y entrar en un posible parentesco con familias paganas. Recuérdense que estamos hablando de que Israel era el pueblo de Dios, había una teocracia, y en ese momento, hermanos, el evangelio era centrípeto, no centrífugo. ¿Sabe lo que estamos hablando? Es decir, para conocer al Dios de los cielos había que ir hacia Israel.
El evangelio era centrípeto, es decir, de afuera hacia adentro. Había que ir a Israel para conocer a Dios. Hoy en día no, porque hoy en día el evangelio es centrífugo, es de adentro hacia afuera. La iglesia constantemente está llevando el evangelio hacia afuera. En esos tiempos no. Este hombre decide entonces salir de su nación, que era el pueblo de Dios, e ir hacia una nación pagana donde no había culto al Dios de Israel. Podía haber buscado opciones, por ejemplo, en las tribus de Israel muy cercanas al territorio de Moab. A lo mejor el territorio de Moab era fértil y en esos momentos había abundancia de cosechas. Quizás se podía haber acercado al territorio sin salir de las márgenes de la nación de Dios. Pero lo cierto es que ellos se mudaron a Moab y la historia continúa diciéndonos las diversas providencias en las que ellos pasaron. Versículos del 3 al 5 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí estuvo consciente de cómo la mano del Dios soberano estuvo presente en cada uno de estos acontecimientos, hermanos. Ella no era una mujer arminiana, ella creía en la soberanía de Dios, pues claramente lo expresó al final del versículo 13. Por ejemplo, ahí leemos: mayor amargura tengo yo que vosotras, le dice a sus nueras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En otras palabras, lo que está diciendo Noemí es que nada de lo que me ha pasado ha sido casual. Dios ha estado en el asunto. Y en su regreso a Belén, cuando la gente le reconocía y se conmovía, ella le respondía: no me llames Noemí, que habíamos dicho ya que significa dulce o placentera, sino llámame Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Escuchen las palabras de Noemí. Hermanos, sería bueno que nosotros estemos pensando este asunto. Yo me fui llena, dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Esta es una mujer, allá en Israel, recuérdense, va hacia una nación pagana. Ahí pasan diferentes situaciones aflictivas y regresa a su misma nación sin nada, sin esposo, sin bienes materiales, sin hijos. De todos modos, esta mujer no atribuyó a Dios despropósito y no dejó de reconocer que en todo lo acontecido había estado la misericordia del Señor. Por ejemplo, dice en el versículo 8, dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Habían pasado ya 10 años de aquella decisión de mudanza y ahora nos encontramos con un cuadro muy triste. 3 mujeres que salen de Moab, viudas, consolándose una a otras en medio de grandes dificultades, llenas de incertidumbre, llenas de temores. Pero Noemí, en medio de ese asunto, escucha una noticia esperanzadora. El Dios de Israel, a quien ella servía, había vuelto a mostrar misericordia para con su pueblo, trayendo las lluvias para que produjesen y se alimentasen. Ya había pasado el hambre en Israel. Entonces Noemí tomó la determinación de regresar a Belén y sus nueras Orfa y Ruth deciden ir con ella. No debemos de dejar de imaginar las escenas. Entonces se levantó con sus nueras, dice el texto, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. De hecho, hermanos, una nota aquí en el texto: es Dios el que da el pan, el que visita para dar prosperidad. Por lo tanto, una nación que necesite pan, es a Dios a quien lo tiene que pedir en primer lugar. No dejemos de pedir por nuestra nación. No dejemos de importunar el trono de la gracia, porque es Dios el que nos puede visitar. Todo lo demás son instrumentos. Debemos pedírselo a Dios en primer lugar. Dice el versículo 7: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras:
andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Vamos, qué momento más crítico este. La determinación que se tomara en ese instante iba a influir para toda la vida de esas personas. No solamente de los años en la vida en la tierra, sino también en la eternidad. La decisión tendría repercusión en lo físico y tendría repercusión en lo espiritual, en lo que se puede ver de este mundo físico con los ojos de la cara y también en aquellas cosas que no se ven, que son eternas y que solamente se pueden percibir por la fe. Está el escenario, 3 viudas paradas en el camino llorando. Noemí podemos imaginarla llena de años, marcada en su cuerpo con las fuertes aflicciones de toda una década de fuertes trabajos, porque perdió su marido en ese lugar. Estaba viviendo en tierra extraña, lejos de sus familiares, lejos de sus amigos, lejos del lugar de adoración de su Dios. Con una conciencia turbada y el pesar de cada una de las profundas heridas causadas por la muerte de su marido y sus 2 hijos. Mirando hacia adelante con un futuro incierto y también con la vergüenza y la humillación de ser tomada como digna de lástima al regresar a su tierra fracasada, porque se había ido con las manos llenas y volvía vacía. Ella, que había salido llena, regresaba vacía y estaba resuelta de todas maneras a regresar a su tierra natal, a los campos de Israel. Por otro lado, hermanos, tenemos a 2 jóvenes mujeres dispuestas a irse con su suegra. Estas mujeres amaban a su suegra, habían compartido con ellas momentos de dolor y de dificultad. Ambas habían expresado su deseo de acompañar a Noemí y continuar compartiendo con ella lo que trajese el mañana. Vamos a ir contigo, no importa. Pero Noemí trajo ciertas consideraciones que ellas debían tomar en cuenta acerca de la incertidumbre que les podía esperar en cuanto a rehacer sus vidas. Pudiera ser que Noemí estaba liberando las conciencias de poder tomar una determinación personal en una base concreta de la realidad que debían confrontar, hermanos, y no solamente en la base de sus emociones, de quedarse acompañándola en base de un deber familiar. Quizás estaría hablando con ellas y diciéndole, no es necesario que vengan conmigo, yo no las debo estar arrastrando a una decisión así. Pero aún así, algunos consideran que en las palabras de Noemí ya se comenzaba a escuchar el daño de estar viviendo en una cultura pagana. Y miren allí cómo ella enfoca el asunto en el problema de tener marido. No, ya yo no tengo hijos para darle maridos, no vengan conmigo por eso, vuélvanse a su tierra. Hermanos, cuando ella le está diciendo eso, vuélvanse a su tierra, le está diciendo, vuelvan a un lugar de idolatría, sigan adorando a un Dios falso. Yo no tengo marido, ni tengo marido para ustedes. Había una visión bastante terrenal del asunto. Acuérdense que el evangelio aquí estaba centrípeto, había que ir a Israel. Era el instante de una resolución: o quedarse en su tierra junto a sus parientes y sus costumbres, o irse con Noemí a vivir como extranjera y afrontar las dificultades que vinieran. No había punto medio aquí. No podían abstenerse. Era el momento de tomar una decisión. Y el texto nos señala la resolución que ambas tomaron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa se volvió a su pueblo y Ruth se quedó con Noemí.
y vino hacia Israel. Y volvemos a ver la insistencia de Noemí sobre Ruth una vez más, donde fue probada, hermanos, la firmeza y la convicción de la resolución de esta joven. Versículo 15, Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y escuchen, a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth le responde: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Y aquí es donde está la frase fundamental de la resolución: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solamente la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. Qué marcado contraste, hermanos, en la resolución de estas viudas, de estas jóvenes. ¿Qué influyó en ellas para su resolución? Podemos inferir que ellas ambas habían oído las enseñanzas de su suegra por años en cuanto al Dios de Israel y cada una de sus tratos para con su pueblo escogido. Podemos pensar, hermanos, correctamente en un testimonio y en un ejemplo de devoción y carácter virtuoso exhibido por Noemí ante todas las providencias aflictivas que habían venido sobre ellas. Ambas mujeres se habían expuesto a las mismas enseñanzas. Ambas tenían la misma condición de viudez y de incertidumbre ante el mañana. Ambas evaluaron las mismas circunstancias y pensaron y consideraron lo que tenían por delante. Y ambas tomaron resoluciones diferentes. Una se quedó tal su condición natural, con sus viejas costumbres, con sus hábitos formativos y con sus tradiciones religiosas paganas. Pero la otra evidenció, hermanos, su firme resolución que había un cambio operado en todo su ser por la maravillosa gracia del Dios de los cielos. De manera que al oír esta firme resolución de Ruth, podemos sin lugar a duda, hermanos, declarar que esta moabita pagana que no había nacido dentro de las márgenes del pueblo de Dios fue convertida por la gracia de Dios en una adoradora de Israel. Vamos a analizar el contenido de su firme resolución entonces. La firme resolución y su contenido. Y para nuestra mayor comprensión vamos a dividir el contenido de la resolución en partes. El significado de la resolución, el costo de la resolución y la aplicación de la resolución. ¿Cuál es su significado? Bueno, hermanos, como ya habíamos dicho, no podemos definir a ciencia cierta, pero sí debemos inferir que su suegra Noemí le habló del Dios de Israel. Observemos en su resolución verbal el reconocimiento de Noemí como una seguidora de Jehová. Ella le dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y al haberse casado, hermanos, en el contexto de una familia judía, esta mujer debe haber escuchado de las proezas de Dios, de los milagros, de cómo los sacó de la esclavitud de Egipto, de las 10 plagas, del cruce del Mar Rojo, del maná, de la ley de Abraham, de su pacto con Dios, de Isaac, de Jacob, etc. Debe haber escuchado el tabernáculo y el culto al Dios invisible, muy diferente al culto que había en Moab, al Dios Quemos. Pero sobre todas las cosas, debe haber escuchado de la esperanza judía en un Salvador que había de venir, que salvaría a Israel, en un Mesías y en un Redentor. Esta mujer debía haber escuchado de Jesucristo muchos siglos antes de que viniera el Señor. Sus palabras determinan que ella no quiere seguir sirviendo a Quemos y que en cambio está determinada a darle la lealtad al Dios de Israel, a quien ella había venido a conocer a través del testimonio de su esposo y de Noemí. ¿Qué había pasado en el corazón de esta joven, hermanos? De esta idólatra, de esta aborrecedora de Dios y de Israel. ¿De dónde venía una resolución tan diferente a la de Orfa, que sin mucha resistencia se dejó vencer por los argumentos de Noemí? Bueno, hermanos, en Ruth había pasado algo extraordinario. Dios había visitado a una joven gentil. ¿Saben cómo le decían a estas jóvenes gentiles los judíos? Una perra.
le había dado un nuevo nacimiento. Y esta resolución venía de un corazón regenerado. Esto había transformado todo su ser. Ya era hija, ya no era una extranjera. Podía mirar con los ojos de la fe y tomar decisiones amparadas en la confianza que solamente puede producir una relación con Dios. Imaginamos que esta resolución a lo mejor trajo muchos problemas con los coterráneos, con la gente de Moab. Y decirle, pero qué locura es esa, ¿cómo te vas a ir de esta tierra? ¿No has oído que en Israel había hambre hasta hace poco? ¿Cómo te vas a ir? Porque para el mundo, hermanos, el evangelio es locura. Y las decisiones amparadas en la fe no son más que simples necedades para ellos. Su resolución significaba su conversión. Y no creamos ni por un momento que esta resolución no le costó, hermanos. Porque ninguna resolución que nosotros tomemos por Cristo deja de tener costo. Todo discípulo de Cristo está llamado a dejar algo para seguir a su Señor. Quizás tengas que dejar posesiones, quizás tengas que dejar gustos, quizás vocaciones, comodidades, actitudes, o en el más claro de los casos, un cambio de cosmovisión. Todo discípulo del Señor seguirá a Cristo, cueste lo que le cueste, porque no va a tener más Señor que Cristo. Amén. Su vida girará en torno a la obediencia, renunciará a todo lo que le desagrade a su Señor, aun cuando Él considere que lo que está dejando es una gran posesión. Un discípulo legítimo es un seguidor o partidario sincero de las enseñanzas de su maestro, hermanos. Será dócil a la enseñanza de Dios y lo seguirá aun cuando el costo sea renunciar a sí mismo, y lo hará de buena gana y de buen corazón, porque tal persona sabe que debe perder para ganar. Todo discípulo de Cristo debe perder para ganar. Bien, hermanos, a Ruth le costó. Y le costó mucho convertirse en discípula del Dios de Israel. Tuvo que dejar su tierra, sus posesiones, su familia, su cultura, su cosmovisión de las cosas, su esperanza de volverse a casar en corto plazo. Recordemos que eso fue uno de los argumentos de Noemí, al cual Orfa le hizo caso. Ahora iba a una nación desconocida, llena de expectativas, sin fundamento material alguno, sin esposo que la guiara, sin esposo que la sostuviera. Una suegra vieja que ya no podía trabajar y además afligida por tantos años de providencias aflictivas. Sin lugar a dudas, a Ruth le costó su resolución. Tuvo que enfrentar consecuencias, y son precisamente, hermanos, esas consecuencias las que ponen al desnudo que su resolución era legítima. Siempre debemos dudar de la sinceridad de alguien que llegar a donde llegó no le costó nada. Que no tuvo que enfrentar problemas, que se le dio fácil. Que no tuvo que dejar nada atrás. Todos sabemos, hermanos, la cuota de autonegación que lleva el tener que dejar algo, el tener que cambiar algo, y cuánta lucha lleva en nuestro corazón. Si a eso le sumamos que lo hacemos sin ganancias físicas, solo por fe entendemos, hermanos, que una resolución así solo puede ser tomada por la gracia de Dios. Seguir a Cristo va a tener un costo para ti. Amén. Tal como lo tuvo para mí. Vas a tener que perder cosas para ganar las cosas más importantes que existen. Así que esta resolución tuvo un costo, pero también tuvo su aplicación. Ruth aplicó su resolución y esta se exteriorizó, hermanos, a una vida plagada de obediencia y de santidad. Esta no había sido una determinación inmadura, entusiasta, emocionalista, aventurera. No dijo, te voy a acompañar a Israel para dar un tour por ahí, para ver cómo está la nación. Al final me gustaría visitar otro país. No. La resolución de aquella joven era consecuencia, como ya hemos dicho, de una transformación en el corazón, de manera que ella podía decir, tu Dios será mi Dios. Se dispuso de todo corazón a seguir al Dios de Israel. Y allí vemos a aquella muchacha extranjera regresando con su suegra a una nación y provocando verdadera admiración en los moradores de Israel. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la respuesta de Booz, porque cuando ella llega a Israel, en contra de todo lo que pensaba Noemí, se encuentra con que Dios le tenía un esposo.
Un esposo que ella no había pensado antes. No voy a tener hijo para darte, esposo. Vienes de Moab, vienes para Israel. En Moab te consideran una perra, en Israel te consideran una perra. Tú no te vas a casar cuando llegue a Israel. Dios le tenía un esposo. Y ahí vemos a Booz, hermanos, respondiendo a la indagación de Ruth por la misericordia que había tenido para con ella. Y vemos en Ruth 2:11 que dice Booz, y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. He sabido, dice Booz, él había escuchado ya el testimonio de esta joven. En poco tiempo su fama había comenzado a crecer. Era algo poco usual que alguien de Moab o de cualquier otra nación extranjera se introdujera de pura voluntad en Israel, y al mismo tiempo su actitud hablaba de una conversión genuina a Jehová, y los israelitas comenzaron a hablar de su testimonio. Ruth no era cristiana de labios, hermanos. Había tomado una resolución no solamente de palabras, sino de corazón. Y esa resolución la había llevado a vivir una vida de santidad y de obediencia delante del Señor y de los demás. Esta era una persona que vivía su fe, y todos los que estaban alrededor comenzaron a notar que esa persona no había ido allí por gusto. Su vida exhibía los frutos de alguien que se había arrepentido de una vida pasada de desobediencia e idolatría, y ahora ella era una hija de Dios. Mis amados hermanos, no puede haber una contradicción entre nuestra profesión verbal y nuestra vida de piedad. Nosotros no podemos profesar ser santos y vivir como diablos. Eso no puede ser. No puede haber desacuerdo entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Hay un proverbio popular que dice: lo que yo veo que tú haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Si la santidad y la obediencia no son parte de tu vida, entonces tenemos razones para nosotros poder entender que tus resoluciones no son genuinas. En nuestra fe aplicada a la vida práctica es lo que tenemos que ver, porque la fe sin obras está muerta. ¿Quieres mostrar tu fe? Permítame que se haga visible por medio de una vida de consagración a nuestro Dios. Permitamos que por medio de nuestras resoluciones puedan observarse que no hay dioses ajenos a Jehová en nuestros corazones, y que es la gloria de Dios nuestro principal objetivo, y que todo lo demás es secundario, que aún nuestra vida es nada al lado de la gloria de Dios, y que la pasión con que le servimos y seguimos es más grande que todo lo demás, aún lo que tenemos que perder. Que agradarle a Dios es mucho más importante que agradarle al mundo. Y que haríamos lo que fuera si esto fuera aún en contra de nuestros intereses más preciados, solamente por agradarle a Él. Amén. ¿Estás dispuesto tú a perder cualquier cosa por Dios? Amén. Ese era el contenido de la resolución de esta joven. Una joven que le importó más la gloria de Dios que cualquier cosa en este mundo. Yo me pregunto, hermanos, todos los días tenemos que tomar resoluciones. ¿Tienen nuestras resoluciones el mismo contenido que la resolución de Ruth? Vivir con la cosmovisión de Ruth es vivir para Cristo y su reino de verdad. Amén. Amén. Si tomáramos decisiones así, escuchen, hermanos, si tomáramos decisiones así, el empuje de la iglesia sería mayor. Nuestro país iba a sufrir el asedio del evangelio a cada instante. El asedio del evangelio a cada instante. Porque el cristianismo tan tolerado hoy, hermanos, en las sociedades relativistas sería tomado mucho más en cuenta, pues se iba a convertir en nuestro tiempo en lo que fue para tiempos pasados. ¿Y saben lo que era el cristianismo en tiempos pasados? Era un juez implacable de la impiedad. Porque le estaba diciendo al mundo constantemente: estás equivocado y vas mal, y vas mal, y vas mal. Amén. El cristianismo debe ser el crítico más audaz del paganismo. No debe tener miedo a decir lo que anda mal,
porque es el motor impulsor del cambio moral y es la base y el fundamento del añorado avivamiento bíblico para una nación como la nuestra. Hermanos, nosotros no podemos predicar el evangelio si nuestras vidas no dicen lo que nosotros hablamos. Amén. ¿Quién va a querer seguir al Dios que nosotros decimos tener? ¿Quién va a querer? Si tú no vives lo que tú hablas, tu evangelio es hueco, es vano. No tiene impacto. No le dice a los demás que quiere seguirte. No ve una esperanza viva. No ve que tú tengas mejores propósitos que los de ellos. ¿Queremos que nuestro país cambie? Predica el evangelio con tu palabra y con tu actitud. Amén. Que la gente pueda ver la santidad del Dios de Israel en tu corazón y en tus resoluciones y en todo lo que haces. Así que hemos visto las circunstancias de tal resolución, el contenido de dicha resolución. Vamos a ver ahora el resultado de la resolución. Y hermanos, tal como decíamos hace un momento, la conversión es algo que permea toda la existencia y nos lleva a tomar decisiones en pos del agrado de nuestro Dios. La cosmovisión cambia y cambia nuestras actitudes. Y como es lógico, toda acción trae consecuencias. Si nuestras acciones o resoluciones están fundamentadas en una cosmovisión carnal, mundanal, terrenal y a la larga antibíblica, no esperemos resultados diferentes en cuanto a consecuencias. Si por otro lado nuestras resoluciones están fundamentadas en una cosmovisión escritural de obediencia a los patrones divinos, en plena sintonía con el Dios que hizo todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, podemos esperar entonces que las cosas salgan no como esperábamos siempre, pero al menos sabremos, hermanos, que estaremos actuando conforme a la voluntad de Dios y que no vamos a cosechar su ira, su desagrado y su maldición. Ruth salió de Moab con muchas incertidumbres, lógicas y racionales, pero su resolución estaba basada en su fe. Y Dios, que era el objeto de su fe, como siempre ha pasado, no la decepcionó. Porque, hermanos, Dios nunca decepciona. Amén. Tú tienes a Dios de Israel como Dios. Ese Dios nunca decepciona. Tú puedes tener decepción en todas las cosas creadas. De hecho, cuando tú pones tu confianza en las cosas creadas, seguro vas a ser decepcionado. Pero cuando pones tu confianza en Dios, no. Dios no decepciona. Esta es una experiencia común a todas aquellas personas que han puesto genuinamente su confianza en Dios. Nuestro Señor es un Dios de bondad y de misericordia y que aún en las providencias aflictivas, hermanos, busca el bien de sus hijos. Y eso no dejó de ser real en la vida de Ruth. Aquella muchacha de Moab que salió viuda de su tierra, contraería un matrimonio feliz con un hombre conocido en Israel por su piedad. Pero la bendición más sorprendente para esta mujer sería de índole espiritual, porque aquella extranjera, hija de Moab, fue introducida, hermanos, en la línea de descendencia de donde nacería el bendito Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quién se iba a imaginar eso, verdad? Dice Ruth 4:18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. ¿Quién era Boz? El esposo de Ruth. Y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El resultado, hermanos, de la resolución de Ruth no pudo ser más grandioso e inesperado. Dice MacArthur hablando de esto: contemplando retrospectivamente el libro de Ruth desde una perspectiva del Nuevo Testamento, se hacen más evidentes sus implicaciones mesiánicas. El fruto que se promete posteriormente en el pacto davídico encuentra su vivero aquí, dice MacArthur. La esperanza de un rey y un reino mesiánico se cumplirá en el Señor Jesucristo a través del linaje del abuelo de David, que nació de Boz y Ruth la moabita. Y en otro comentario encontramos la siguiente afirmación: de vuelta en Belén, Ruth, por una providencia divina, como muestra el libro, conoció a otra persona piadosa, Boz, y por bendición de Dios ambos terminaron casándose, estableciendo así otro hogar piadoso.
De aquel hogar de fe descendería el gran rey David y alguien aún más grande, el Señor Jesucristo. Aquí volvemos a ver una pagana, Ruth, insertada en la línea de los creyentes. Una vez más, Dios da una prenda del día en el que la gente de todas las naciones del mundo vendrían para ser incluidas en el pueblo de Dios. Amén. Una gran resolución, hermanos, un gran resultado. Se vio ante el camino de la encrucijada, cogió por el camino correcto. Un acto de fe, un caminar con certeza, pues eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una decisión a caminar por el camino del bien, de la bendición de Jehová, de desechar el camino ancho y escoger el camino estrecho que conduce a la vida. Ruth construyó su casa sobre la roca con fundamentos sólidos y ahora podía gozar de la certeza, mis queridas hermanos, que pasara lo que pasara, las consecuencias que vinieran, tal resolución iba a tener connotaciones eternas. Hasta aquí algunos aspectos de la resolución de Ruth. Ahora, ¿qué podemos aprender de aquí? Y quería traer al menos 3 aplicaciones. En primer lugar, mi hermano, no desestimes el área de influencia que puedes ejercer sobre los que están bajo tu autoridad, aun cuando no sean creyentes. El ejemplo de Ruth brinda una esperanza en ese sentido. Esta muchacha comenzó a escuchar acerca del Dios de Israel, de su esposo y de su suegra al menos. Ella estaba insertada en una familia judía y aprendió de la boca de ellos, y con su ejemplo de vida, el carácter de Dios y el evangelio, y esa influencia fue usada por la providencia de Dios de manera maravillosa. Mi querido hermano o hermana, no sabemos qué Dios puede hacer con tus hijos inconversos. Sigue hablando de Dios y sigue mostrándole el Dios de Israel. Al final su conversión no depende de ellos, depende de ese mismo Dios. Sigamos hablando a nuestros hijos. Sigámosle hablando a nuestros padres. Sigámosle hablando a nuestros subordinados en el área laboral. Si tienes algún tipo de autoridad sobre ellos, muéstrale a Cristo con tus palabras y con tu vida. La mayoría de las personas no leen la Biblia, hermanos, pero nos leen a nosotros, porque nosotros somos cartas abiertas leídas por los hombres, dice la palabra de Dios. Si tu vida no tiene que ver con el testimonio de fe que tú dices, ellos no van a seguir tu ejemplo. Te darán como un farsante, y a un farsante nunca nadie lo quiere seguir. Nuestro ejemplo e influencia en ese sentido pudiera ser usado por nuestro Dios de manera providencial. Siembra la semilla que de verdad hay en ti, y espera los resultados que el Señor lo dará en su momento. En segundo lugar, hermanos, la resolución de Ruth nos amonesta y reta directamente a vivir por fe. Mis hermanos y hermanas solteros, ¿cómo estás enfrentando tu condición? ¿Estás resuelto a seguir el perfil bíblico en la búsqueda de pareja? ¿O estás resuelto a considerar las consideraciones seculares de la psicología y demás? ¿Qué buscas en primer lugar? ¿La belleza física y el éxito material, las cosas visibles? ¿El carácter, la piedad, el corazón de servicio y la vida de consagración a Dios te son invisibles? Tu decisión en este aspecto, mi querido hermano, dependerá de tu cosmovisión. Ruth sabía lo que buscaba. Estaba resuelta primeramente a buscar la piedad. Y el mismo Boaz se siente regocijado con este. Dice Ruth 3:10, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Bendita sea tu decisión, le dice Boaz, al fijarte en mí. No fue la edad la que te llevó a fijarte en mí. No fue mi apariencia, no fue la condición material lo que te motivó. Y aunque aclaro que todas estas cosas tienen su espacio, no eran en ningún sentido la motivación principal. Ruth buscaba un igual, un hombre piadoso, hermanos. Ella era una mujer virtuosa y ella buscaba un hombre de resoluciones santas, alguien a quien le pudiera decir como Noemí: donde quiera que vayas,
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿A quién buscas, mi querido hermano o hermana? ¿A quién buscas? ¿Es acaso la motivación de no quedarte solo o sola lo principal en tu vida, que prefieres antes que te ocurra quedarte solo, terminar en los brazos de un pagano o de una pagana? ¿De un enemigo de Dios? Ruth tomó una resolución, ella confió en el Señor. Caminó por los caminos de su palabra y cosechó un resultado. ¿Qué buscas? ¿Qué perfil buscas? ¿No ves en primer lugar un corazón con aplicaciones de servicio a tu Señor? Una persona piadosa que tenga un buen testimonio de los demás, que la gente pueda decir, sí, ella es una mujer piadosa o él es un hombre piadoso. Estás en una encrucijada, ¿por qué camino cogerás? ¿Te dejarás que el mundo te aplaste con sus consideraciones? ¿Te estás quedando solo? ¿Te estás quedando sola? Algo hay que hacer. ¿O mirarás el perfil bíblico de la persona a la cual quieres casarte y tratarás de llegar ahí? Quiere el Señor que así sea para todos nosotros en el aspecto de nuestras vidas, hermanos. Que podamos tomar resoluciones amparados en el perfil bíblico. Y una tercera aplicación, mi amigo que te encuentras aquí esta mañana. Ya tú has tomado, sin saberlo, una resolución nefasta. Has resuelto andar por tus propios caminos y no por los caminos de Dios. Has tomado el camino del mal. Has elegido el infierno y no el cielo. Te has decantado por el pecado y por sus terribles consecuencias y no por los caminos santos de un Dios todopoderoso y lleno de bondad, que precisamente ha demostrado su paciencia, dándote oportunidad para que te arrepientas de tu mal andar, de tu mal camino. A ti te pregunto, ¿tú vas a seguir por el ancho camino que conduce al abismo y a la perdición, alejándote del bien a la misma velocidad con que te acercas al mal? ¿Cambiará tu resolución de manera que los mismos cimientos de tu vida sean removidos y tu cosmovisión te transforme de ser un enemigo de Dios, amador de otras deidades, incluyéndote a ti mismo, a ser un seguidor del Dios de los cielos? Es verdad que todo tiene un costo, mi querido amigo, pero tus pérdidas serán temporales y necesarias y tus ganancias serán eternas, pues puedes ganar la vida misma por toda la eternidad. Amén. Yo te recomiendo, aparte de ese mal camino, regresa a la encrucijada y busca el camino estrecho que llega a la bendición y ponte a cuentas con el Dios de los cielos hoy. Ve delante de Él y pide, arrepentido de tus pecados, que tenga misericordia de ti. Pon fe en el sacrificio de Cristo, que pagó por los pecados de aquellos que pusieran su fe en Él, y te abre una oportunidad de que tú puedas ser una persona regenerada que tome resoluciones santas como la de Ruth. Hermanos, la resolución de Ruth es un prototipo de la verdadera conversión que ha permanecido en el tiempo para ser asimilada y enseñada entre nosotros. Podemos mirarnos en su espejo y sacar buenas experiencias y aplicaciones. Quiera Dios que estas personas de la fe que vemos en las Escrituras, cuyas historias fueron reales y que Dios la preservó para que nosotros pudiéramos aprender de ellas, sean un testimonio para nosotros y para nuestras conciencias. Quiera Dios que su Dios sea nuestro Dios, que su pueblo sea nuestro pueblo. Vamos a orar.